Hola, bienvenidos al curso de trabajo bajo presión. Para mí es un honor darle un grato saludo de parte de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. Muchos de ustedes se estarán preguntando cómo es que una sociedad de criminología y política criminal puede estar auspiciando un curso de trabajo bajo presión. Bueno, muy sencillo. Con el avance del tiempo y el estrés que se ve ya más enmarcado dentro de la sociedad, vemos que la sociedad actualmente está bajo un ritmo de vida más acelerado que en otros tiempos. Lo que es el avance de la tecnología, el avance de la computación, el avance de la electrónica, en fin, el avance industrial y social que se está viendo actualmente, vemos de que todo siempre tiene una presión más fuerte que anteriormente. Normalmente lo que realizaba antes 5 personas, actualmente lo realizan 2 personas. Pero, ¿por qué de esta situación? Bueno, esto viene dado a que ha evolucionado la industria, ha evolucionado la tecnología, ha evolucionado los sistemas. Entre ellos, ha disminuido el trabajo que tiene que realizar el individuo y ha masificado de alguna manera, acelerado el proceso en el cual se obtienen muchas de las cosas que hoy adquirimos. Es por ello que normalmente las industrias, las pequeñas industrias, o en este caso el comercio en general, tiende a presionarnos y a ponernos más tareas cuando ocupamos ciertos puestos dentro del sistema o dentro de la sociedad. Podemos observar que dentro de los ministerios cada vez se le asignan más tareas a menos personas. Es decir, lo que anteriormente hacían 10 personas, ahora simplemente lo hacen 3. ¿Por qué? Por el orden de sistematización que existe actualmente. De igual manera, dentro de las industrias, bien sea de ropa, bien sea de agricultura, entre otras, lo que anteriormente hacían más personas, ahora lo hacen menos. ¿Por qué? Porque realmente lo que es el avance tecnológico nos ha ayudado de gran manera a poder solucionar y a poder dar un resultado más rápido y más eficaz. Sin embargo, con estos avances también avanza la sociedad en todo lo que tiene que ver con delitos, en todo lo que tiene que ver con la forma en la cual se ve el mismo y las diferentes formas de desviación que existen dentro de nuestro contexto social. Es por ello que el trabajo bajo presión muchas veces las personas no saben captarlo, en este caso no existe una resiliencia o no existe un apego hacia esas nuevas normas, por lo cual buscan algo más fácil y muchas veces estas cosas más fáciles vienen siendo conductas desviadas dentro de la sociedad que nos afectan de gran manera. Podemos observar cómo en varias empresas simplemente se ve el estrés o se ve el personal estresado, pero esas empresas le dan a esos individuos las herramientas para poder manejar ese estrés. Realmente muchas veces, como dice el dicho, nos ahogamos en un vaso de agua, simplemente por no saber manejar una situación, porque es posible que nosotros manejemos el tema y realmente todo lo que nos concierne, todas las tareas que nos imponen las sepamos manejar. Sin embargo, a veces nada más por centrarnos en un pequeño problema dentro de esas tareas que nos realizaron o por creer que nosotros no somos capaces de realizarlas, nos centramos y nos caemos bajo una ola de estrés que nos va a perjudicar de gran manera. Es por ello que dentro de este curso vamos a analizar algunas técnicas de cómo dominar ese estrés, pero no solamente el estrés, también otros aspectos que van dentro de nuestra personalidad para poder proyectarnos de una mejor manera y tener un mejor éxito. De esta manera logrando realizar, si se puede decir, una disuasión o también un asesoramiento a los individuos para que de esta manera logren manejar esta problemática y sepan dar lo mejor de sí dentro de sus trabajos y dentro de su labor diaria. Sin embargo, ya hemos hablado mucho de lo que es el estrés, pero ¿qué es el estrés? Muchas personas dicen estoy estresado, piensan estoy estresado, o esa persona sí está estresada. Sin embargo, no conocen el concepto, no saben a qué se define estrés. Aquí lo vamos a analizar y vamos a tener esto, porque primero tenemos que saber lo conceptual para después actuar, porque si no logramos
identificarlo y nos logramos saber las características que tiene este fenómeno, no podemos abordarlo y no podemos tratarlo, ¿verdad? Es por ello que vamos a analizar primero dos conceptos. El concepto de Bruce McWen en el 2000 nos indica: el estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo, que resulte en una respuesta fisiológica o conductual. Y por su parte, Ross y Ball en 1992 nos indica que se puede definir al estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. La respuesta adaptativa puede ser específica o generalizada y no específica. Como podemos observar a través de estos dos conceptos, podemos darnos cuenta que el estrés viene siendo una serie de características que realmente afectan la fisiología y la psicología de cada individuo, es decir, afecta tanto el cuerpo como la mente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para atacarlo o en este caso para prevenirlo? Bueno, esto lo vamos a analizar más adelante. Sin embargo, vamos a seguir con el concepto. Él nos dice que es un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. ¿Pero qué es homeostasis? Si nos está diciendo el texto, nos está diciendo la definición que viene siendo un ataque a la homeostasis, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la homeostasis? Bueno, al igual que cuando tenemos una casa, o en este caso cuando estamos en pleno verano, queremos tener un aire acondicionado, y ese aire acondicionado tiene un termostato para graduar la temperatura, la homeostasis viene siendo ese mismo termostato que nosotros tenemos como personas, como individuos, dentro de nuestro cuerpo. Según la ciencia médica, nuestro cuerpo tiene que tener un balance. Tiene que tener un balance de oxígeno en la sangre, tiene que tener un balance en la temperatura, tiene que tener un balance en la acidez, y es la homeostasis la que se encarga de mantener ese balance. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que la misma se ve alterada si existe un estresor. Pero, ¿qué es un estresor? Bueno, un estresor, según Robert Sapolsky en el 2004, es cualquier cosa del mundo externo que nos aleje del balance homeostático. La respuesta al estrés es lo que hace que nuestro cuerpo se restablezca. Es decir, si bien cualquier factor externo nos altera y nos aleja del balance homeostático, quiere decir que cualquier problema, la forma como nosotros pensamos o la forma en la cual actuamos sobre ese problema, viene alterando a este balance homeostático. Y la respuesta al estrés, en este caso lo que viene siendo como nosotros reaccionamos hacia este factor, va a ser el que logre que se restablezca la homeostasis. Tenemos que tener en cuenta que el estrés viene dado por una interacción entre el hipotálamo y las glándulas suprarrenales, en las cuales se da el origen de una serie de segregación de hormonas que posteriormente es la que interactúa, o en este caso es la que genera el estrés, o la que reacciona, la que nos da el impulso para reaccionar ante el mismo. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que este estrés simplemente si pasa en un momento dado, si nosotros no retenemos la percepción del mismo, va a pasar sin alterarnos. Es por ello que cabe preguntarnos, ¿estresarse es malo o es bueno? ¿Realmente siempre es malo o tiene aspectos positivos? Bueno, eso es algo que vamos a analizar más adelante y algo que quiero que quede en la mente de ustedes y que lo vayan analizando. Es por ello que hemos traído un video en el cual vamos a analizar un poco más este detalle de lo que es el estrés. Vamos a observar cuáles son sus reacciones, bueno, muchas veces qué es lo que lo provoca y de qué manera nosotros lo percibimos y cómo lo podemos manejar. Vamos a observarlo para continuar la clase. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia.
Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre, y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto.
Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo, y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Buen video, ¿verdad? Analizando este video podemos observar varias de las características que vimos anteriormente. Sin embargo, hay algo que tenemos que apuntar y que tenemos que criticar del video, ¿sí? Porque realmente está muy bueno, traslada mucha información, pero primero tenemos que criticar algo. Los seres humanos no tenemos instinto, los seres humanos tenemos impulsos, que es algo muy diferente. Porque a diferencia de los animales, nosotros tenemos la capacidad de discernir. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que tener en cuenta que, según Sigmund Freud, en algún momento él nos indicó que el psicoanálisis, en este caso el psiquis de todo individuo, está dividido en tres: el yo, el superyo y el ello. El superyo viene siendo la parte normativa que nos infringe la norma, y por su parte el ello viene siendo todos aquellos aspectos negativos, todos aquellos impulsos que nos llevan a sobrevivir, por lo cual el yo viene siendo ese termostato, o igual que el homeostasis, viene siendo ese termostato que gradúa las cosas buenas y las cosas malas. Pero bueno, esto lo vamos a analizar en otra clase un poco más profundo. Bueno, siguiendo con el orden de las ideas,
este video nos transmite cómo una persona puede estresarse de una forma muy fácil, puede asumir cosas que son irrelevantes como un gran problema. Y es ahí donde viene la raíz de todo. Es ahí donde ya empiezas a tensionarte. Recuerda que cuando te crea la tensión empieza la sudoración, entre otras características que se manifiestan cuando se presenta estrés, que más adelante vamos a analizar. Y podemos observar de que es algo que muchas veces nos lleva a la rutina día a día, pararnos temprano, salir deprisa hacia el trabajo, el tráfico, los quehaceres en el lugar de trabajo. Todo eso nos trae consecuencias, o en este caso muchos lo pueden ver como un problema. Sin embargo, todo se puede manejar de una manera favorable. Todo depende de cómo tú veas las cosas. Es por ello que cuando estés en el trabajo, cuando estés en la oficina y sientas que te están ahogando por muchas tareas o diversas tareas, tienes que pensar, yo puedo con estas tareas, porque yo tengo la capacidad de resolver estas tareas que no me están realizando. Porque si elegiste tener ese trabajo o decidiste quedarte en ese puesto que te ofrecieron, es porque tú sabes que realmente puedes lograr hacer mucho y puedes lograr cumplir todas esas expectativas que tienen sobre ti. De igual manera, si tienes una empresa propia, también te va a ayudar, porque tú mismo te vas a poner una meta y tú mismo vas a saber cómo llegar a esa meta de una manera fructífera. Todos, si sabemos manejar estos cuestionamientos de estrés, seguramente vamos a poder surgir. Por ello que vamos a seguir analizando este tema. Actualmente vamos a hablar ya de lo que vienen siendo las características de las situaciones de estrés. Las situaciones de estrés nos exigen cambio, sí, porque estamos fuera de nuestra zona de confort a lo que se presenta una situación estresante. Por ejemplo, si tú realmente estás acostumbrado a hacer 2 tareas, pero resulta que te dicen que tienes que hacer 4 tareas, realmente vas a tener que hacer un cambio dentro de tu persona, tanto físico como mental, para poder tú cubrir con esas 4 tareas. Y tú sabes que estas 4 tareas tú las puedes realizar. Sin embargo, va a haber una adaptación o tiene que existir de alguna manera una resiliencia en la cual te va a ayudar y te va a permitir que tú cumplas con esas 4 tareas a pesar de que estés acostumbrado a realizar solo 2. Otra característica de la situación de estrés es la incertidumbre. ¿Qué nos puede ocurrir? Siguiendo el mismo punto, cuando nosotros estamos acostumbrados a realizar 2 tareas, pero nos dicen que tenemos que hacer 4 tareas, tal vez porque han visto que lo que nosotros realizamos realmente vale la pena y tenemos la capacidad de realizarlo, cuando nos asignan estas 4 tareas, muchos de nosotros nos ponemos a pensar, ¿y si no las termino? ¿Y si quedan mal? ¿Y si no me da tiempo? Y muchas veces en esa forma en la cual tú te sientas a pensar sobre lo que puede pasar, lo que puede ocurrir, simplemente te estás trabando y te estás poniendo una objeción interiormente dentro de tu psiquis que no te va a permitir cumplir esa tarea y posiblemente vas a salir mal y no vas a poder cumplirla. Pero no porque tú no puedas, sino porque le pusiste una restricción a tu cerebro. Posteriormente tenemos la ambigüedad, el no saber qué hacer con esas tareas, generalizando en este marco, que son unas tareas que te pueden poner de más dentro de tu trabajo. En este caso, la ambigüedad. Sí, yo puedo, pero no puedo, pero sí puedo. Es decir, va a haber una discusión dentro de tu persona si puedes realizar o no puedes realizar ese trabajo, lo que va a producir una situación de estrés que se va a hacer más agobiante. Posteriormente, algo que puede generar este estrés es la falta de habilidades. Por ejemplo, si yo tengo 4 tareas, pero a mí me ponían 2 tareas y yo con esas 2 tareas no podía, posiblemente va a ser un factor estresor que te va a generar una exigencia de cambio radical. Es decir, si tú te quieres mantener en ese puesto y quieres mantener tu estabilidad, tienes que buscar la manera de cómo llegar a lograr esos objetivos. Sin embargo, tienes que tener en cuenta algo. Todo problema tiene una solución. Y si no la tiene, tampoco hay que preocuparse porque no la tiene, y si no la tiene es porque nadie la ha inventado.
Así que tienes que canalizar bien estos factores. Recuerden, si tienes falta de habilidad, busca la manera de cómo buscar la habilidad necesaria o cómo buscar las técnicas para lograr esa tarea de realizarla de una forma más fácil. Tenemos que tener en cuenta que actualmente tenemos tantos medios en los cuales podemos adiestrarnos y en los cuales podemos generar conocimiento que nos ayude para nuestras tareas diarias, que realmente si no las buscas va a ser culpa tuya realmente, va a ser falta de interés, por lo cual la falta de habilidades se puede compensar, y aunque en una situación de estrés, si la sabes dominar, va a ser fructífero, además que vas a lograr aprender nuevas técnicas que te van a ayudar en un futuro. Otra característica de la situación de estrés es la alteración biológica. Exacto, siempre, por ejemplo, cuando te ponen más exigencia de la normal, es decir, te sacan de tu zona de confort, posteriormente va a haber una alteración biológica que puede ser sudoración, que puede ser dolores de estómago, solamente la manera en cómo tú estás observando esa situación, es decir, si la ves de una forma negativa, la alteración biológica se va a ver de inmediato porque te va a consumir y lo que posteriormente te va a traer un desgaste físico. Sí, un desgaste físico en toda tu persona porque el simple hecho de pensar que no puedes realizar o de verte frustrado por no terminar la actividad te va a generar un desgaste físico enorme. Es por ello que debemos saber manejar el estrés, pero posteriormente vamos a seguir analizando y vamos a ver cuáles son las mejores técnicas para abordar todos estos problemas y en este caso tratar de que esto sea algo minoritario y que solamente se queden los valores positivos de estas características. Es por ello que cabe preguntarnos, como ya lo analizamos anteriormente, ¿el estrés siempre es perjudicial? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que el estrés es una respuesta natural del organismo, lo cual nos ha servido para sobrevivir a través de los años o a través del tiempo. Cuando tenemos una respuesta hacia un estímulo de estrés, realmente no necesariamente es perjudicial, porque nos puede ayudar a salvarnos, en este caso, si estamos en medio de la carretera y de repente viene un carro que viene a todo dar, es decir, viene con un ritmo acelerado, nosotros seguramente vamos a correr. ¿Y qué nos provoca ese estímulo? Pues sencillamente viene siendo la respuesta natural del organismo al estrés, porque este factor es un factor estresor que posiblemente atente contra tu vida y tu cerebro va a canalizarlo, va a analizarlo y va a generar una reacción inmediata, lo cual te va a permitir que sobrevivas. Sin embargo, si este mismo problema, que en este caso estamos hablando de un automóvil que viene de una forma acelerada, o viene muy deprisa hacia donde tú estás y tú sales corriendo, pero te queda en tu mente de que ese carro te va a atropellar y sigue con el mismo problema, este carro me va a atropellar, imagínate, ahora tengo que estar cuidado, todos los carros me van a atropellar, cualquier carro me quiere atropellar. Bueno, si te logras meter eso en la cabeza, te estás perjudicando y va a ser negativo, va a ser muy negativo porque no solamente te va a alterar tu conducta, te va a alterar la forma en cómo tú reaccionas ante la sociedad y ante las otras personas que te están observando. Otro punto. El estrés permite que nos adaptemos a los cambios que se proceden a nuestro alrededor, Podemos observar que en cierta medida el estrés permite adaptarnos. Como ya vimos la situación del carro que nos está a punto de golpear, también podemos observar cuando tenemos que realizar algunas tareas. Realmente nosotros vamos a buscar la medida de cómo solventar esas tareas, aunque en un principio viene siendo un factor estresor, posteriormente nos va a ayudar para generar una activación general del organismo en la cual nos empoderemos del área que estamos realizando y logremos nuestros objetivos. Esto cabe resaltar que solo se produce si sabemos abordar de una forma positiva el punto de lo que es el estrés. Es por ello que tenemos que analizar algunas fases de la respuesta de estrés. Según Hans Selye, en 1936, nos habla sobre 3 características que tiene este estímulo. Lo que viene siendo la fase de reacción de alarma, que cuando se produce el estrés y nosotros buscamos de alguna manera cómo reaccionar frente a él.
la fase de resistencia en la cual nosotros no permitimos que este fenómeno nos cause gran daño, es decir, nuestro organismo se activa y genera una serie de características para poder abordar y para poder calmar el problema, y posteriormente la fase de agotamiento, que viene siendo la parte en la cual nuestro cuerpo mantiene este problema de una forma significativa, es decir, persiste el problema durante nuestra vida o durante un periodo en lo que el agotamiento se ve presente. Pues si solamente queda en la fase de reacción de alarma no hay ningún problema, porque simplemente pasó y ya vuelves tu estado natural, fisiológico y psicológico. Sin embargo, si existe una fase de resistencia y se mantiene por mucho tiempo, el cuerpo se va a agotar y también la mente, lo cual va a generar grandes problemas para tu entorno y para tu cuerpo. Posteriormente tenemos diversas consecuencias que puede causar el estrés. Realmente el estrés es en gran medida un problema para nuestra salud física y mental. Como podemos observar, nos puede traer dolor de cabeza, mala memoria, diarrea, falta de energía o concentración, cambios de la conducta, problemas de la salud mental como ansiedad o depresión, problemas cardiovasculares y musculoesqueléticos, cambios en el peso, problemas estomacales, cansancio constante y prolongado, problemas a nivel sexual, rigidez en la mandíbula y el cuello, insomnio en exceso de sueño, desgaste a nivel celular y envejecimiento. Como podemos observar, son varias características las que se ven dentro de un cuadro de estrés. Lo que es el dolor de cabeza, la mala memoria y la diarrea viene siendo producido por el mismo. Porque cuando nosotros no sabemos manejar bien el estrés, tenemos que tener en cuenta de que todos los efectos negativos que vienen siendo psicológicos se ven proyectados en el estómago, ¿sí? Muchos de estos problemas que nosotros tenemos a nivel sensorial, la forma de manifestarlo en el cuerpo viene siendo por medio de nuestro sistema digestivo. Por lo cual, la diarrea viene siendo algo general, el dolor de cabeza y la mala memoria. La falta de energía o concentración también se ve afectada. Porque cuando se mantiene un estrés continuo, la falta de energía va a ser algo presente, pues nuestro cerebro va a requerir más alimento y va a requerir más energía para poder mantenerse activo. Tenemos que tener de que vienen presentándose problemas a nivel sexual, pero también insomnio y exceso de sueño. Muchas personas piensan, yo sí duermo, ¿por qué dormiré tanto? ¿Tengo algún problema? Porque siempre estoy cansado y siempre tengo sueño. ¿Alguna vez lo han escuchado? Seguro que sí. ¿Alguna persona cercana a ustedes es una persona que le gusta dormir mucho? Es una persona que siempre está cansada. Esta persona posiblemente lo que le rodea le está causando estrés. O generalmente tienen un estrés dentro del trabajo, dentro de la oficina que no saben manejar. Lo cual posteriormente va a traer un desgaste a nivel celular, lo que genera un envejecimiento. Estos problemas tenemos que tenerlos claros, pues tenemos que identificarlos para nosotros abordar el problema. Si sabemos esto, que tenemos estas características o presentamos algunos de estos síntomas, tenemos que estar pendientes, tenemos que saber analizarlos, tenemos que saber abordarlos. Pues si no sabemos abordarlo, posteriormente va a causar gran daño hacia nosotros. Hay diferencias individuales a la hora de afrontar el estrés. Después de nosotros tener en cuenta todas estas características que hemos analizado, llega un momento en el cual tenemos que afrontar esta realidad. Y cabe preguntarnos, ¿por qué una situación puede ser un desafío o una amenaza? Muchas veces podemos observar que para unas personas una actividad viene siendo un desafío o amenaza. ¿Por qué? Porque no puede ser algo positivo. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que depende cómo tú veas el problema, se va a presentar dentro de la misma. Si la ves como un desafío, posiblemente puedas lograr superarlo, pues normalmente lo que se observa como desafío nosotros buscamos superarlo. Sin embargo, si lo ves como una amenaza, posiblemente sea algo negativo, una forma negativa de ver ese problema, lo cual te va a causar daño y no vas a poder de alguna manera sobrepasarla de una buena forma.
Otra pregunta, ¿por qué ante una misma situación unos evitan y otros buscan apoyo? Hay algunas situaciones en las que muchas personas prefieren afrontarlas en equipo o con otras personas y otras personas que sencillamente creen de que solos pueden afrontar el desafío. Todo depende de la persona. ¿Por qué unos no se adaptan y otros sí? ¿O por qué unos se adaptan y otros no? Bueno, esto depende de la forma en cómo se vean ciertos factores involucrados, factores familiares, en este caso lo que nos habla Travis Hirsch, el apego, el compromiso, la participación, las creencias que tenemos en nuestro entorno, nos va a dar muchas ventajas para poder adaptarnos en este caso y tener una mayor resiliencia en cuanto a los fenómenos que se van produciendo en nuestras vidas de cambio, los cuales pueden ser o pueden denominarse como factores estresores dentro de nuestra vida. ¿Y por qué la misma estrategia funciona para uno? Porque al igual que la función normal del organismo, cuando un individuo come mucho y no engorda, hay muchas personas que comen muy poco y engordan. Entonces, de igual manera, un proyecto o una función o un tratamiento que se le dé a una persona, no necesariamente a nivel del psiquis o a nivel de la personalidad del individuo, no va a servir de la misma manera para ambos. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo y cada quien tiene diferentes formas en las cuales resuelve sus problemas y diferentes formas en las cuales los afronta. En este caso viene dado por la familia, por los amigos, por factores endógenos y factores exógenos, ¿sí? Entonces todos estos factores permiten de que el individuo reaccione o no reaccione para un programa específico, si le funciona o no le funciona. Muy bien, en todos estos puntos tenemos que analizar otros factores que son muy pertinentes o tienen mucho que ver con lo que hemos visto. Tenemos que analizar en cada individuo, para analizar las preguntas que ya realizamos, sus antecedentes. Dentro de estos antecedentes vamos a ver las variables de personalidad y las variables del ambiente. Es decir, vamos a ver al individuo y analizar al individuo desde que nació, desde que fue creciendo. ¿Cómo fueron las variables, o en este caso, cómo fue su forma de adaptación? ¿Quiénes fueron sus padres y qué le enseñaron? ¿Cómo él veía el espacio físico de su entorno domiciliario? ¿Realmente existían variables de violencia o habían variables de desapego dentro de su entorno? Tenemos que analizar también en qué medida él alcanzaba sus propósitos, en este caso, cómo asumían los retos que se le iban imponiendo cada vez o a medida que iba creciendo. Siempre fue una persona dependiente o demostró independencia desde pequeño. Son algunas variables que vamos a analizar dentro de la personalidad, pero también tenemos que ver variables en el ambiente, cómo se encuentra, cómo son las personas que lo rodean, qué tipo de amistades tiene, se siente cómodo en el lugar donde se encuentra. Estos son antecedentes que nos van a lograr dar una perspectiva de cómo abordar los problemas que anteriormente hemos visto. Posteriormente tenemos los procesos mediadores, en el cual se va a realizar una valoración e interpretación del problema. Aquí ya vamos a analizar lo que es el problema que genera el estrés. De aquí tenemos que ver y valorar e interpretar de qué manera se puede solucionar. ¿Realmente tiene una solución ese problema? ¿Realmente estoy estresado y ese problema es el que me está llevando al estrés? Son varios ítems que tenemos que analizar acerca de la forma en la cual nos sentimos por ese fenómeno, por ese estresor que se mantiene en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si estamos en el trabajo y tenemos diversas tareas que tenemos que realizar, tenemos que valorar e interpretar esta problemática. ¿Yo realmente me siento apto para resolver esas tareas? ¿Yo realmente creo que mi educación y lo que he estudiado, lo que he analizado y para lo que me he formado da de alguna manera respuesta a estas tareas que me van a encomendar hoy en día? Son varios factores que tenemos que realizar. En tal caso que si la respuesta es no hay la forma en cómo resolver esas tareas, tienes que analizarlo nuevamente, tienes que hacer una reevaluación, porque tal vez estás pensando de una forma equívoca.
Pues siempre hay una solución. Como dice un dicho, para todo hay solución, menos para la muerte, muchos dicen, ¿verdad? Por lo cual tenemos que valorar e interpretar el proceso, en este caso, el momento en el cual se está presentando este factor, este estrés, identificarlo y valorarlo. Otro ítem que va a estar presente dentro de la forma en cómo se evalúan o cómo se afrontan estas preguntas que se realizaron anteriormente vienen siendo las consecuencias, la adaptación o inadaptación. Esta persona, depende de estas preguntas que se está realizando, se siente apto para realizar la tarea o simplemente cree que no está apto, que no puede realizar la misma. Estos van a haber varios factores, pero para estos factores van a tener mucho en cuenta los dos anteriores, lo que son los antecedentes y el proceso mediador. Es por ello que vamos a analizar la evaluación de la situación. Normalmente se realizan 3 evaluaciones: la evaluación primaria, la evaluación secundaria y la reevaluación. Cada una tiene diferentes formas en las cuales se va a precisar y en las cuales se va a abordar para lograr una respuesta efectiva, una respuesta que nos ayude a ir más allá del problema y poder solucionarlo y no quedemos atrapados dentro de ese estrés que posteriormente lo que nos va a traer es grandes preocupaciones y grandes problemas. La primera, como ya lo dijimos, viene siendo la evaluación primaria. Durante esta etapa cabe realizarnos algunas preguntas o un autocuestionario. ¿Esta situación me perjudica o me beneficia? Siempre que se nos presente un factor estresor, tenemos que realizar esta evaluación. ¿Esta situación me perjudica o me beneficia? ¿De qué forma me perjudica o de qué forma me beneficia? Tenemos que analizar si realmente nos perjudica, por qué estamos diciendo y por qué afirmamos que nos perjudica, de qué forma. Y si nos beneficia, realmente de qué forma nos está beneficiando, cómo nos ayuda. Ahora, tenemos que analizar si nos perjudica ahora o en un futuro, o si nos beneficia ahora o en un futuro. Es algo que tenemos que analizar. Por ejemplo, si te dan 4 tareas, pero en esas 4 tareas tú realmente te estás formando y estás analizando problemas que a posterior te van a dar un mejor manejo del proceso, posiblemente simplemente te va a beneficiar. Ahora, si lo ves desde otro punto de vista y crees de que en un futuro te va a traer grandes daños, mejor déjalo ahí y no continúes con esa tarea. Otra pregunta es, ¿cuál es su importancia? ¿Realmente tiene importancia este problema? ¿Realmente tiene importancia resolver el problema? Bueno, va a ser algo que tienes que analizar y tiene que ser un autocuestionario. Son 4 puntos que te doy para que analices cualquier adversidad que se presente, o en este caso, siempre que te sientas estresado, preguntes ¿por qué me siento estresado? Y en tal caso, si identificas el problema que te causa el estrés, identificar esta situación me perjudica o me beneficia, de qué forma me perjudica o beneficia, me perjudica ahora o en el futuro, y cuál es su importancia. Son ítems que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que analizar muy bien. Posteriormente, si la respuesta es que es irrelevante, es decir, no hay, para esta pregunta siempre va a haber 3 factores: es irrelevante, es benigna positiva o es estresante. Si es irrelevante, pues simplemente lo deja pasar, no va a tener más allá ningún problema en su vida, por lo cual tú te vas a dar cuenta de que simplemente sin prestarle atención va a dejar de ser un problema. Otras veces viene siendo benigna positiva, es decir, de que realmente es un problema, pero tú lo puedes afrontar con facilidad, es decir, tienes las herramientas para poder sobrellevar esta problemática. Y posteriormente el estresante. Si realmente la actividad que has visto, que has percibido viene siendo un ítem estresante, tienes que realizar la evaluación: daño, amenaza o desafío. ¿Realmente esta situación qué te va a hacer? ¿Te va a dañar? ¿Es una amenaza que posteriormente te puede afectar y te puede perjudicar a ti mismo como persona? ¿O simplemente es un desafío? Es algo, una prueba de que tú puedes superar, algo que tú vas a ver de que si lo logras eres mejor persona y para el cual te sientes apto a afrontar.
Bueno, son 3 ítems que tienes que tener mucho en cuenta: el daño, amenaza o desafío. Posteriormente tenemos la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria, ya después de haber analizado qué tipo de problema es, si mismo viene siendo irrelevante, positivo o estresante, viene siendo la evaluación secundaria. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Basado en estos puntos, te vas a preguntar qué debo hacer. Sí, ya identificaste el problema. Ahora, ¿cómo lo manejo? ¿Qué puedo hacer para manejarlo? Bueno, ahí es donde se va a realizar una estrategia. Ahí es donde tú vas a adoptar algún mecanismo o alguna medida para poder, bien sea afrontar el problema o de alguna manera eliminarlo de tu vida. Y posterior a esto, ya el último punto viene siendo la reevaluación. La reevaluación simplemente viene siendo, si esta estrategia no te funciona, vas a retomar de nuevo el factor estresor, lo vas a identificar y vas a realizar nuevamente una evaluación secundaria en la cual vas a generar una estrategia para realmente revocar este problema. Recuerda, todo problema tiene solución. Lo que importa es la estrategia en la cual tú te sumerjas o la cual tú adoptes para poder superarlo. Posteriormente, vamos a analizar algunos factores que pueden producir estrés. Realmente son muchos los factores estresantes, son muchos los factores que nos pueden incidir. Sin embargo, vamos a analizar algunos que son muy puntuales y en los cuales se ven presentes en nuestra vida diaria. Existen, como analizamos anteriormente, estímulos externos e estímulos internos. Vamos a analizar. Dentro de los estímulos externos, ¿cuáles son los más comunes? Los problemas económicos. Realmente cuando tenemos algún problema de esta índole, nos preocupamos mucho porque posiblemente se ve en riesgo nuestra existencia, y no solamente la de nosotros, sino la de nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Y por ello nos vemos estresados, nos vemos de alguna manera, sí, nos vemos estresados, nos vemos preocupados por este problema que es el factor económico. Sin embargo, como analizamos, tenemos que generar una estrategia para poder salir de ese problema. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Eso es lo que tenemos que realizar. Otros son problemas familiares. Los problemas familiares se ven normalmente en todas las familias. Puedes tener problemas con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, y esto te va a traer remordimiento, te va a traer un factor que realmente te puede estresar, por lo cual tienes que saber identificarlo para poder generar una estrategia, como ya lo dijimos anteriormente. Exceso de trabajo. Cuando tenemos muchas tareas que realizar en el trabajo y tal vez no te das tiempo para hacer ejercicio, no te das tiempo para relajarte un tiempo, no te das tiempo para despejar tu mente en un tiempo que no sea muy largo, pero simplemente piensas que si te distraes, simplemente no vas a lograr conseguir el objetivo que te has planteado dentro del trabajo. Por lo cual el exceso de trabajo viene siendo dañino. Si no te das un tiempo para ti, no te das un tiempo para desestresarte, un tiempo para relajarte, simplemente te vas a enfermar y lo que estás realizando no lo vas a poder cosechar. El temor, algo muy común para un factor de estrés. Cuando se nos presenta un desafío, pero tienes temor a enfrentarlo, no sabes cómo enfrentarlo, podríamos decir que es uno de los peores problemas que puede tener el individuo y de los que mayor estrés puede generar. Simplemente cuando no te sientes cómodo en un trabajo, el temor a decir no puedo, el temor a decir ya tengo bastante trabajo por ahorita, no puedo asumir más responsabilidades. Esto viene siendo un factor que generalmente causa estrés. Y tienes que saber manejarlo como persona. La pérdida del trabajo también viene siendo un estresor externo. ¿Quién no se estresa porque no tiene trabajo y tiene que alimentar a otros individuos, a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Vienen siendo factores en los cuales tenemos que saber implementar una estrategia y tenemos que saber analizarlas. Pero también tenemos estímulos internos que pueden ser factores estresantes, como es el dolor, la enfermedad, los sentimientos de inferioridad, los problemas psicológicos y la demencia. Vienen siendo características que realmente nos afectan de gran manera, pues todo lo que se produce dentro de nuestro interior
que genere algún problema, tenemos que saber manejarlo y tenemos que darle tratamiento. Simplemente en el momento en el cual nosotros nos sintamos mejores, como cuando nosotros vamos a poder desenvolvernos de una mejor manera y dar un producto positivo a lo que nos están pidiendo. Posteriormente tenemos factores que producen estrés. Como ya vimos, existen factores o estímulos externos, internos, pero también pueden haber factores ambientales, factores de nuestro cuerpo y factores de nuestro pensamiento. Los factores ambientales ya vienen siendo, como ya lo hemos visto anteriormente, todos los problemas que pueden percibirse en cuanto a lo que nos rodea. Bien puede ser un ejemplo cuando está lloviendo. La lluvia puede ser un factor estresante porque no te gusta que llueva, por lo cual se genera una frustración dentro de tu cuerpo. Los factores de nuestro cuerpo como es el dolor, la depresión, la enfermedad, pueden ser también otros factores, pero los factores de nuestro pensamiento juegan un papel crucial en este fenómeno de lo que es el estrés. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros pensamos de forma negativa, se genera mucho más estrés en nuestra vida que cuando pensamos de forma positiva. Un ejemplo, cuando vemos que cae la lluvia y tenemos que ir a trabajar, posiblemente digamos, ahora me voy a mojar, posiblemente esta lluvia va a traer mucho tráfico, esta lluvia me va a alterar y no va a dejar desempeñarme de una buena forma dentro del trabajo. En fin, una serie de pensamientos que hacen ver la lluvia de una forma negativa y de esa manera lo va a absorber nuestra mente y posteriormente nuestro cuerpo. Posteriormente, otro factor, o muy por lo contrario, sería que de igual manera estuviera lloviendo y fueras un agricultor y dijeras, esta lluvia realmente va a ayudar mucho a que mis plantas crezcan y tengan una mejor forma y tenga un mejor crecimiento. Disculpen. Sí, si nosotros vemos el lado positivo de la lluvia, simplemente nos vamos a sentir contentos y aunque va a ser algo que puede impedir que salgamos a trabajar, nos va a ayudar a pensar y a canalizar de una forma positiva ese pensamiento. Es por ello que los factores de pensamiento tienen mucho que ver y tienen mucho peso dentro de lo que es el manejo del estrés. Son factores bastante necesarios saber manejar. Después de esto tenemos que analizar cómo controlar el estrés. Realmente a través de la clase hemos visto varios factores que se denomina estrés, cómo se produce, qué es lo que lo produce, cuáles son esos factores estresores. Y lo primero que tenemos que realizar para poder controlar el estrés es reconocerlo. Saber en qué momento estamos en presencia del estrés, en qué momento existe un factor que nos estresa. Cuando tenemos sobrecarga de trabajo, tenemos que saber que estamos estresados. Es por ello que debemos analizarlo. Tenemos que analizarlo y tenemos que ver estos puntos. ¿Qué causó tu estrés? Si es en el trabajo, ¿qué parte o qué actividad en el trabajo te causó estrés? Tal vez te causó estrés que te pusieron una tarea extra. Ahora, ¿cómo te sientes tanto física como emocionalmente con respecto a ese problema que causó tu estrés? Si ya lo identificaste, ya sabes que el estrés viene siendo esa tarea extra, ¿cómo te sientes? Tanto física como emocionalmente que te haya puesto una nueva tarea. ¿De qué forma tú piensas que esa tarea te puede afectar en tu vida? ¿Crees que estás preparado realmente para afrontar esa tarea? Bueno, posteriormente, ¿cómo tienes que analizar cómo actuaste? Es decir, tú identificas de que realmente tuviste una situación de estrés en tu trabajo, tienes que analizar cómo actuaste. ¿Realmente le diste solución rápida a esas 3 tareas? ¿O simplemente te quedaste pensando en que tienes que realizar una tarea, pero no fuiste directo al punto a abordarla y a tratar de resolverla? Es por ello, después de analizar cómo actuaste, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para resolver ese problema?
Son varios puntos que tenemos que analizar para poder reconocer, para poder controlar el estrés. Si nosotros queremos controlar efectivamente este fenómeno, tenemos que saber atacarlo y tenemos que saber reconocerlo. Eso es fundamental. Posteriormente le daré algunas técnicas en las cuales podrá calmar un poco más este estrés, pero esto ya lo analizaremos en otra clase. Por ello que ya llegamos al punto de conclusión y recomendación. Bueno, dentro de las conclusiones y recomendaciones para poder eliminar el estrés, o en este caso para poder verlo y percibirlo de otra manera, viene siendo hacer ejercicio de forma regular para liberar tensiones. Realmente cuando desocupamos la mente de lo que estamos realizando, o en este caso del problema en el que nos vemos inmersos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar un distractor, y qué mejor distractor que el ejercicio, pues el ejercicio te mantiene tanto físicamente y te mantiene una estabilidad dentro de lo que es la perspectiva de la homeostasis a nivel celular, porque te ayuda a obtener mayor oxígeno, te ayuda a fortalecer el cuerpo, entre otros beneficios que trae realizar ejercicio. Posterior a adoptar una postura más positiva ante los problemas y las situaciones complejas. Si bien hemos oído, las personas negativas son personas que restan en nuestras vidas, por lo cual tienes que analizar. ¿Realmente eres una persona positiva? Si crees que eres una persona positiva, ¿cuáles son esos factores que te hacen ser positivo? Y si tienes esos factores de postura positiva, ¿por qué te está agobiando ese problema? ¿Por qué crees que se te produce más estrés de lo normal en tu trabajo o en el trabajo que estás realizando? Tenemos que analizarlo. De lo contrario, si eres una persona positiva, realmente es un problema que poco te va a afectar. Realmente lo que viene siendo el trabajo bajo presión viene siendo algo que vas a poder saber manejar, porque si eres positivo, realmente no va a haber nada que te impida realizar tus objetivos. Posteriormente, emprender técnicas de relajación. ¿Sí? Tienes que aprender técnicas de relajación. Esto posteriormente daremos una clase acerca de este tema, porque es algo que se tiene que trabajar cuando realizamos un curso de trabajo bajo presión. Tienes que aprender a poner límites. No permitir todo. Muchas personas simplemente dicen sí a todo. Tienes que aprender a decir no. Tienes que aprender a saber hasta qué punto tú te puedes manejar. Y mantener una dieta saludable y equilibrada. Realmente eso va a ayudar mucho a la parte física de tu cuerpo, a la parte fisiológica en la cual te vas a poder desarrollar de mejor manera, vas a poder darle respuesta más asertiva hacia las cosas. Y como recomendación, ¿qué podría decir? Bueno, trata de emplear las mayores estrategias para poder darle una solución a esta problemática y para poder avanzar de manera efectiva en todo lo que realices, en todas las metas que tú te propongas. Tienes que salir adelante porque tú eres el único que puede darles una solución a esos problemas, si eres el único que puede cambiar tu vida. Si tú realmente crees que tienes un problema, afróntalo, que de esta manera vas a darle solución. Bueno, ya culminando con esta primera clase, vamos a realizar algunas preguntas de evaluación. ¿Qué se entiende por estrés? ¿Cuáles son las causas del estrés? El estrés siempre es negativo. ¿Por qué se produce el estrés? Bueno, vamos a darle respuesta a todas estas preguntas y me las van a enviar a través del correo criminologiaipc@gmail.com y criminologo.ula.be@gmail.com, dirigido a la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. Realmente muchas gracias por su atención prestada. Espero y les guste la próxima clase. Gracias.